Habíamos acabado ayer las profecías que hace Ezequiel respecto al príncipe de Tiro. Ya dije que estas profecías son muy peculiares, tan largas, tan precisas contra un personaje, aunque tienen simetría con las de Isaías respecto al rey de Babilonia. Ayer dije rey de Sidón, pero no. Las de Ezequiel es las del príncipe de Tiro y las de Isaías son las del rey de Babilonia. Bueno, siempre me resultaron enigmáticas desde la primera vez que las leí. ¿Por qué Dios dedica tanto espacio a una persona que ni es del pueblo elegido y además para insistir en profecías contra él? En esto también hay una enseñanza, como ya dije. En la enseñanza del bien y del mal, el mal que hizo este hombre desconocido, no sabemos nada de él. Es más, la Biblia silencia su nombre, que no sea recordado. No sabemos nada de él. La historia lo ha olvidado. Pero allí donde se lee la Sagrada Escritura, queda constancia de que hubo un hombre muy bueno, porque deja claro lo bueno y hasta santo que fue, y la sabiduría que Dios le dio, y que se corrompió. La corrupción de lo mejor es lo peor. Esta es una de las enseñanzas que sacamos de este profeta. La corrupción de lo mejor es lo peor. Mal está cuando alguien se va haciendo malo, pero como haya sido un hombre santo que se hace malo, su maldad alcanza una perfidia especial, si de verdad se corrompe. Hay hombres buenos que simplemente han caído y se han mantenido en el pecado, pero no se han llegado a corromper plenamente. Aquí lo que describe el profeta es una corrupción plena. Y después que el profeta ha lanzado sus decretos de Dios contra él, viene en ese capítulo una segunda parte, la lamentación sobre el príncipe de Tiro. Después de las profecías, el lamento. No conocemos cuál hubiera sido el lamento de Dios, por ejemplo, respecto a Judas, o respecto a tantos hombres santos de la historia que en un momento dado se llenaron de soberbia y cayeron en el cisma y dividieron a la Iglesia. O hombres que fueron santos y que después llegaron a abandonar incluso la fe. Los ha habido. Incluso algún fundador de una orden religiosa. Sin embargo, sí que conocemos la lamentación del profeta sobre este príncipe. Y lo que leemos en él vale para toda la historia, cambiando las cosas que haya que cambiar. Y también para nuestra época, en que pues hemos visto, cosa que nunca lo habíamos imaginado, pues cómo ha habido hombres ungidos, que seguro que entraron al seminario con la más ardorosa de las intenciones, para entregarse a la glorificación de Dios y al servicio al prójimo, pero que después se corrompieron. No podemos decir no conocemos la mente de Dios, porque la mente de Dios está en la Escritura. Y
junto a la parábola del hijo pródigo y los brazos abiertos del padre que recibe al hijo que vuelve y lo abraza, es verdad, eso nos dice Dios, pero también nos dice esto, este pasaje que voy a leer. Las dos cosas son verdad, las dos cosas son complementarias. El amor de Jesús a Pedro, que le perdona, me amas más que estos, que le vuelve a acoger, pero también las cosas que dice la Escritura sobre Judas Iscariote. En alguna de las cartas del Nuevo Testamento. Voy a leer lo que hoy nos dice el profeta Ezequiel. Tú fuiste el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en la belleza. Tú estabas en el Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cobertor, cornalita, crisólito, diamante, berilio, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Y tu cobertor estaba trabajado en oro y con grabados. En el día que tú fuiste creado, estas riquezas estaban preparadas. Y aquí viene el versículo que me hizo fijar en todo este texto para dándole la vuelta a referirlo a José. Tú fuiste establecido como querubín ungido que cubre. Te establecí en la montaña del Santo Dios. Tú estabas en la santa montaña de Dios. Tú caminabas en la mitad de piedras de fuego. Andaste adelante y atrás. Me voy a parar porque sigue ese lamento de Dios. Me voy a parar para decir, porque sí, iba a hablar de San José, pero cuando tantos sacerdotes en los últimos años se ha descubierto pues pecados espantosos que cometían, Dios a muchos de ellos les hubiera podido decir esto, sin ninguna duda. El lamento de Dios. El mal no significa que antes, cuando entraron, no hubieran escuchado la voz de Jesús y le hubieran seguido de verdad, y hubieran hecho oración y ayunos y... Lo uno no quita lo otro. El pasado queda irreformable. Eran así, aunque después pasara lo otro. El lamento de Dios que le puede decir a un sacerdote que después ha hecho delitos, ha hecho robos, ha caído en el alcoholismo, tú fuiste el sello de la perfección, lleno de belleza, de sabiduría y perfecto en la belleza. Podía haber seguido así. El mal siempre comienza poco a poco, poco a poco. En sí mismo considerado un solo pecado, no es gran cosa. Es tan fácil dar marcha atrás. Pero si no se da marcha atrás, la bola se va haciendo más grande. Sea en el sacerdocio, sea en el matrimonio, por más que se quieran los esposos, sea en el convento, por más que una religiosa esté llena del amor de Dios, ayune, siempre en presencia de Dios, al final Dios con tristeza le puede decir esto: tú eras el sello de perfección. ¿Cómo ha pasado después todo lo demás? Y es verdad, tantas veces los humanos decimos, ¿pero cómo es posible? Pues sí, no hay ninguna duda, ha sucedido. Fijaos en el caso de San José.
sello de perfección. En esta época, aunque sobre todo nos quedan los sellos de Babilonia, de esta misma época, han quedado muchos, el sello era una cosa importantísima. Los sellos se trabajaban en piedra, otros eran metálicos, los más baratos podían ser de arcilla para cosas sin importancia o en madera, pero los grandes sellos a veces eran en piedras semipreciosas. Y alguien experto grabador, primero, lo cual es todo un símbolo del trabajo de Dios en el alma, primero tenía que sacar esa piedra de las profundidades, sin lo cual estaba en mitad de la tierra. Después, símbolo de ese sacar de la nada y de hacer algo bello, tenía que desbastarla. Después tenía que pulirla. Las más bellas piedras preciosas, cuando todavía no están pulidas, primero, sin desbastar, están metidas en un montón de rocas y de cosas que no se distingue nada. Símbolo de lo que todavía no ha llegado a ser. Dios nos saca del no ser, nos da un ser, una existencia y a veces bellísima, pero requiere golpes y los golpes duelen. Pero con el esfuerzo y el trabajo y los golpes de la vida, esa piedra primero se desbasta lo más gordo, símbolo de que se quita lo más gordo de la vida moral, que sea malo, pero después viene el pulido, lo cual es doloroso, tan doloroso como la primera parte, porque no es lo mismo dar unos cuantos golpes para quitar lo gordo que ya pulir toda su superficie una y otra vez. Lo mismo Dios hace con las piedras espirituales en un convento o en cualquier otro lado, porque el proceso es el mismo. Y después, cuando esa piedra ya es bellísima, entonces viene la labor de filigrana. El grabador va a grabar el sello. Es una cosa meticulosa, que hay que hacer con sabiduría. Y entonces el grabador hace figuras bellísimas. En esta época, cuando dice, tú eras el sello de la perfección, los grabadores hacían preciosas imágenes pues, de un buey con sus músculos, con la forma perfecta, o de una bailarina, lo que sea. Normalmente eran varios símbolos y escritura debajo, arriba o alrededor, escritura cuneiforme. Había que ser muy sabio, porque además todo se hacía en negativo. La imagen bella quedaba cuando lo aplicabas sobre la arcilla o sobre otras materias. Eso es símbolo de que el alma a veces no entiende nada. Pero ¿por qué me estás haciendo sufrir ahora mismo? No veo nada aquí, ¿esto para qué sirve? Dios tiene que decir, tranquilo, ahora no entiendes nada, ya lo entenderás. Y efectivamente, todo cuando queda acabado, queda perfecto. La belleza de algunos sellos que se han conservado. Ese sello era símbolo de autoridad. Ese sello transmitía la autoridad del rey. Símbolo de cómo hay pobres criaturas que, impresas por el sello de Dios, transmiten la autoridad de Dios, o su sabiduría, o lo que sea. Porque el sello, una vez formado, imprime muchos sellos. Es decir, un alma que llega a la perfección puede después imprimir la belleza de Dios, su sabiduría, su palabra, en centenares o miles de otras almas. Pero uno es el sello, que ha costado mucho hacerlo. Pero al final el trabajo se repetirá y se repetirá. Es un paralelismo tan bueno. Tú eras el sello de perfección. Esto se ve claro en el caso del sacerdote, pero en el caso de San José, sí, también él se trabajó y después él, en su labor callada,
sin que nadie lo supiera, a través de la oración y el sacrificio, también imprimía. También las almas contemplativas hacen labor en las almas calladamente, sin que se den cuenta las almas, y son ellas las que con mucho trabajo han logrado ser ese instrumento de Dios. Tú eras el sello de la perfección, no un sello cualquiera. El rey tenía varios sellos y un sello era el gran sello real. Eso sucede incluso con el Papa. El Papa tiene varios sellos menores, yo los he visto, con el que se firman documentos, etc. Pero hay uno que es el sello por antonomasia, que en el caso del Papa hay un sello en relieve sobre el papel, otro de tinta roja para las bulas, con la imagen del pescador, pero después está el gran sello desde la Edad Media, que es el que hace el sello del pescador en las bulas, que es el máximo nivel de solemnidad de un documento cuando se sella. La reina de Inglaterra tiene su sello de lacre, que es así de grande, representa a ella a caballo y se pone solamente en las escrituras reales. El sello de China era así de grande, el del emperador de China, y de hecho tan precioso que para que nunca se cayera y se rompiera, el siervo que lo tomaba se harían 2 cuerdas y se las enlazaba, lo cogía por unas asas, pero lo llevaba atado para que de ningún modo se le cayera y se rompiera. Y se ponía y se imprimía sobre el papel grande, precioso. Eras el sello de la perfección. ¿Cómo se cuidaba en un palacio un rey su gran sello? ¿Cómo se cuidaba? Es mi sello, no es lo que diga uno de mis escribas, lo que diga uno de mis... No, es el símbolo de mi autoridad. Pues este hombre realmente eso recibe de Dios. Era eso allí, en ese lugar. San José le podemos aplicar honestamente, de verdad, no es una exageración, era por lo menos un sello de perfección. Yo creo que era el sello de perfección después de María, pero por lo menos era uno, si alguien no es maximalista respecto a este santo. Puso ante María lo que era adecuado a su dignidad, lleno de sabiduría. Había que estar lleno de sabiduría para tratar a María como debía ser tratada. Tampoco se la va a dar a cualquiera después que él va a salir de este mundo. Y perfecto en belleza espiritual. Podía haber sido feo San José, pero en belleza espiritual. La belleza de San José. Y por eso, por donde lo colocó, le dice Dios, tú estabas en el Edén, el jardín de Dios. Eso respecto al príncipe de Tiro significa que Dios le puso en un lugar verdaderamente excepcional, el palacio, etcétera, las riquezas. Respecto a San José, es un Edén espiritual. Todo sacerdote está en un Edén espiritual. Y todo laico, si quiere entrar, puede entrar también. El Edén espiritual está ahora abierto totalmente de par en par para el que quiera entrar. No va a entrar cualquiera, hay que bautizarse, hay que lavarse, pero después que uno está purificado por el bautismo, por la enseñanza, entonces ya sí, puede entrar, porque realmente cuanto más grande es un lugar, más uno tiene que prepararse para no hacer un desaguisado. Lo mismo pasa en lo espiritual. Tú estabas en el Edén, le podría decir Dios a San José. Y después le dice, cada piedra preciosa era tu cobertor.
Y se deleita en decir toda una enumeración: cornalita, crisólito, diamante, berilio, ónice, jaspe. En aquella época, sin televisión, cuando había una de estas piedras en un rico, costaban muchísimo las piedras en esa época. Ahora ya no tanto, pero en esa época cada piedra era el trabajo de muchísima gente para que llegara a ese mercado, pulida y bien. La miraban y la volvían a mirar y decían: ¿qué es esa piedra que nunca he visto? Porque claro, eran piedras que no eran normales y eran piedras bellísimas. Pues mira, eso es el jaspe, mira, eso es el berilio. Si se deleita en decirlo era porque era más conocido. Y aquí es curioso, varias de estas piedras son las que aparecen en el capítulo 2 del Génesis, cuando ese río que sale del jardín del Edén se divide en 4 ramas y dice: y va a la tierra donde se produce el berilio, y va a la tierra donde se produce el jaspe. Aquí la lista es más larga. Las riquezas espirituales. Esta es la explicación que hay que darle en el caso de San José o de cada sacerdote puesto al lado de Jesús en el altar. Porque en Apocalipsis 21-26 se dice: el pueblo traerá dentro de la Jerusalén celeste la gloria y el honor de las naciones. Esa gloria y ese honor es el honor espiritual. Y hay que interpretarlo con Isaías 60:11, que el versículo es paralelo totalmente. Tus puertas estarán siempre abiertas, nunca se cerrarán, día o noche, para que la riqueza de las naciones pueda ser llevada dentro de ti, con sus reyes siendo conducidos en procesión. Fijaos, el texto de Apocalipsis, cuando dice que el pueblo traerá la gloria y el honor de las naciones, el que conoce a Isaías dice: es este texto de Isaías resumidito, pero aquí está más largo, que puertas que estarán siempre abiertas, y después lo leemos con lo que hemos dicho de Génesis 2, y todo concuerda. Lo que eran piedras materiales en el Antiguo Testamento era símbolo de las riquezas espirituales. Así se nos iluminan muchos pasajes, como cuando los ancianos subieron con Moisés al Sinaí y de pronto todo estaba como cubierto de oro y de piedras. El por qué, cuando se hace la tienda de la reunión, se vuelve a insistir en las piedras. En las piedras y en el oro, las riquezas espirituales. Hay almas que son enriquecidas con oro, con diamantes, con rubíes, y hay almas que son pobres. Son pobres. Hay almas que llegarán al cielo en lo mínimo, y hay almas que serán los más grandes reyes del cielo. No exagero si digo que hay un cielo del cielo. El gran premio, por supuesto, es Dios, y ese es para todos, y todos serán felices. Pero hay un corazón del cielo, hay un cielo del cielo, y solo los esforzados, los violentos, serán los que penetren en una felicidad que los otros conocerán y nada envidiarán, pero que será una felicidad especial, porque especiales fueron sus obras. Al que más se le dio, más se le dará, dice Jesús. Y tantos otros pasajes de las parábolas de los talentos, etc. Da lo mismo vivir la vida que uno quiere y confesarse en el último momento, o entrar en el convento y vivir una vida de sacrificio y de renuncia. No, indudablemente no. El premio será el mismo, Dios. La felicidad será distinta. Y
Lo mismo que la gente envidiará a las almas que amaron a Dios tanto en la tierra, las envidiarán en buen sentido, también todos podemos envidiar a San José. Él sí que fue colocado en el corazón de la salvación. Él sí que llegó a una santidad envidiable. Nada más. El sello de la perfección que hoy en esta misa nos imprima Dios con su sello y no que nos llene de sabiduría, pero que nos dé unas gotas, como el rico Epulón, que caiga una gota sobre mi lengua, en mi boca, pues que caiga una gota de la sabiduría divina sobre nuestras almas en esta misa.